Vamos a considerar en Efesios capítulo 4, verso 31, hay una expresión ahí que me gustaría que nos quedáramos con ella. Hay una historia, esta es una historia que se da, una situación que se da, que se registra en el libro de Esther, en el capítulo 5, a partir del verso 9. Particularmente Esther es un libro ahí, algunos han dicho que un tanto desencajado. Es diferente, es un libro muy diferente a todos los libros que hay en la Biblia, a todo el contenido que hay en la Biblia. Esther es diferente, repito, es un tanto desencajado y hay que ver un poquito el contexto. Allí se da una historia, una intervención de Dios muy particular y hay un personaje del que deja tal vez involuntariamente o seguramente involuntariamente una lección que aprender. Bien, la semana pasada les hablaba de Génesis, les mencionaba cómo Génesis desde el capítulo 1, la expresión y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread. Ese señorío que dice, ese dominio, porque también algunas traducciones pueden manejarlo como señorío, como dominio, administración de los peces, de las aves, de las bestias, de la naturaleza. ¿Sí? Ese dominio de la naturaleza es trabajar la tierra, es que la tierra funcione. Vamos a hacer funcionar esta tierra. Hay un tema ahí medio alterno en cuanto a que el señorío es hacia la tierra, no hacia las personas. No estamos llamados a señorear sobre las personas, a dominar a las personas. Claro que es más fácil sacar una pistola y amenazar a 20, 30 personas que sacarle una pistola a un árbol de manzanas. A ver qué logras, ¿no? Sácale la pistola a un árbol o a un campo de maíz y a la tierra y amenaza a la tierra y a ver qué logras. Pues no vas a lograr nada. Es a través del trabajo. Entonces ese señorío en algún momento lo trasladamos y en vez de señorear sobre la tierra, señoreamos sobre las personas y entonces surgen ahí situaciones, envidias, problemas, conflictos. Pero bueno, le dije la semana pasada, hay identidad que dejamos y en algún momento perdimos esto. Dios nos bendijo. Esa es la primera expresión: creó y bendijo. Esa expresión de bendecir, el bien de Dios sobre nosotros. El bien de Dios. Nosotros por principio contamos con la bendición de Dios. Recuerdo un maestro en el primer año de escuela y entró al salón ese primer día de clases, dijo: ¿qué tal? Buenos días, todos tienen 10. Por principio, el día de hoy todos tienen 10. A partir de ahorita todos tienen 10. Lo único que puede pasar es que si no mantienes ese 10 vas para abajo, pero aquí nadie inicia reprobado. Inicia con 10. Me gustó mucho la actitud de este personaje, muy diferente a la de los demás, que da por sentado que nadie sabe. Bueno, desde el principio contamos con la bendición de Dios. La bendición de Dios no es algo que adquirimos, de pronto pudiera ser algo que perdemos, de pronto pudiera ser algo que dejamos en el camino. Y bueno, la buena noticia es que lo podemos recuperar, pero por principio el bien de Dios está sobre nosotros, el cuidado de Dios sobre nosotros, la responsabilidad de Dios hacia nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de la idea de que somos o contamos con la bendición de Dios, hey, pues un buen estado de ánimo, contentos, alegres, con esperanza. Hay buena noticia, la bien de Dios con nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez dicho eso, hay un personaje que está ahí en el libro de Esther, en el capítulo 5, en el verso 9. Amán, por cuestión de tiempo, muy a las generalidades, les animo a leer todo el libro. Es un 13 capítulos, yo creo que 12, 13 capítulos, el libro de Esther. Hay una historia ahí muy interesante. Sin embargo, el personaje que quiero que veamos ahorita, alguna vez ya lo habíamos mencionado, es Amán. Un personaje cercano al rey, un personaje privilegiado, un personaje de influencia, un personaje bien colocado políticamente. Yo te diría el día de hoy, si lo pusiera en mi contexto, un personaje bien colocado, un personaje muy cercano al rey, un personaje que era invitado, convidado a las reuniones y a las fiestas del rey. Un personaje al cual el rey le dijo: pídeme lo que quieras. Un personaje al cual el rey dijo: no, hombre, lo que sea que necesites, cuenta con eso, hombre. Un personaje que pues, pareciera que es en algunos momentos la mano derecha del rey. Y hay una frase que, bueno, ya te puse en el contexto. Es un personaje cercano al rey, un personaje con buena posición económica, un personaje con buena posición de influencia, de salud pareciera que está bien. Y bueno, se da una fiesta, se da una reunión. En esa reunión es honrado, en esa reunión es resaltado, y todo parece ir viento en popa. Y aquí en el verso 9 dice: y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón.
de esa fiesta, de esa reunión, de esa posición. Pero cuando vio a Mardoqueo, este personaje, un personaje que también ocupa un espacio que luego lo vemos, porque no es el punto ahorita, y cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. No le dijo nada, no lo amenazó. Si tú te vas a la historia, este personaje Mardoqueo no lo amenaza, no atenta contra su vida, no es alguien que le esté haciendo algo, simplemente está allí ocupando un espacio y dice la expresión, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Ester, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado para ella con el rey. Verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Esa expresión es un personaje que lo tiene todo, vamos a decirlo así, y que él se reconoce que lo tiene todo. Sí. Cita a sus amigos y les refiere la riqueza, la gloria, la multitud de hijos, el montón de cosas, y cómo el rey le ha engrandecido, y cómo está en una posición privilegiada, y la expresión es expresión, y todo esto de nada me sirve cada que veo a Mardoqueo. Esa expresión, el Mardoqueo me amarga, alguna vez se les dije, Mardoqueo me amarga. ¿Qué te hizo? Nada, no le hice nada. Te vas a la Biblia, no le hizo nada. De verdad, no le hizo nada. No hay algo que le hizo. Simplemente a veces somos irracionales. Y ahí es donde yo quiero llegar, porque de pronto, hombre, pues, ¿qué te falta? ¿Qué te falta, la verdad? Como por qué el mal humor, como por qué el enojo, como por qué la amargura. Y a veces no se justifica. De verdad, ¿no? Yo te dije hace un momento, desde el principio contamos con la bendición de Dios. Y si cuentas con la bendición de Dios, pues hombre, ¿qué te falta? Haz trabajar la tierra, haz que funcione el negocio. No funciona, cambia el giro, identifica el giro correcto. Todo tiene su tiempo, y habrá tiempos en los cuales este giro funcionó, y habrá tiempos en que hay que modificar el giro. Por supuesto, hay que aprender a amar lo que debemos de amar, y amar los negocios no siempre es una buena idea. Los negocios son solamente eso, negocios, y tienen su tiempo y su momento. Seguramente habrá tiempo apropiado para algo, y habrá tiempo que no lo es. Eso lo puedes distinguir a través de contar con la bendición de Dios y contar con la sabiduría de Dios. Qué bueno que la sabiduría de Dios esté presente en mi vida, que pueda manifestarse a través del discernimiento. Uno de los frutos del Espíritu, una de las consecuencias del Espíritu es el discernimiento, distinguir. Discernir es distinguir qué de lo que tengo enfrente es lo mejor, no solamente lo bueno, no lo bueno y lo malo, ya hemos hablado de eso, sino lo mejor. Bueno, regreso a este personaje. De este personaje es muy curiosa la expresión, porque en ese mismo momento dice, y le refiere a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todas las cosas que el rey le había engrandecido, cómo lo habían honrado delante de príncipes, cómo lo habían honrado delante de la gente, y sin embargo, todo esto de nada me sirve cada vez que veo. Y bueno, lo puedo poner en mi tiempo, en mi contexto. Todo esto de nada me sirve cada que prendo las noticias, cada que prendo la mañana. Pues oye, pues no la prendas, hombre, Chihuahua. Todo esto nada me sirve cada que veo en el Twitter que, híjole. Antier salí con el domingo con los muchachos, con mis hijos, con mi esposa, y salí y con la intención de, y ya andábamos de camino a ir a cenar a un lugar que no conocíamos, sencillo, bonito. Y me hablan, oye, ¿dónde estás? Aquí. ¿Y qué estás haciendo? Y, oye, a ver si te regresas, porque fíjate que dicen que hoy a partir de cierta hora, y yo, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero y el cuidado de Dios, y de pronto estamos a un solo mensaje, a una sola llamada, que te amarguen o que te echen a perder, o de que, y no se trata de no ser prudente, de verdad es que no, pero hombre, aquí tienes un personaje que lo tiene todo, y dicho con toda propiedad y con cuidado, oigan, lo tienen todo, de verdad lo tenemos todo.
No puedo hablar más allá de esta mesa, pero puedo hablar de esta mesa y lo tenemos todo. ¿Por qué? Pues porque está donde debes estar. ¿Por qué? Porque tienes salud. Sí, habrá cosas en las que tienes que trabajar y mejorar, porque es de aquí para arriba, de acuerdo, pero lo tienes todo. Pero a veces estamos a un paso y todo esto de nada me sirve. Ahí está mi esposa y nada me sirve. Oye, los hijos y nada me sirve. Oye, los hijos bien, sí. Oye, los hijos en la escuela. Pues sí, pero fíjate que le buscamos pero. ¿Por qué buscarle un pero? ¿Por qué buscarle nosotros un pero? Porque a veces el pero no te lo viene a dar nadie. Nosotros mismos buscamos el pero. De entre todo lo que... pero tiene una rayita. Pero tiene un puntito. Pero... Oye, el carro, pues sí se mueve, pero hace un sonido a veces cuando... Y a veces no. Pues no, pero es... Pues por lo pronto te llevó, hombre, y por lo pronto te trajo, y por lo pronto... Dice la palabra de Dios, contento con lo que tienes ahora. En una carta que le escriben a los hebreos, dice, hey, contento con lo que tienes ahora. Y claro, habrá cosas que mejorar, pero lo mejoras desde el buen ánimo. Desde el buen ánimo construyes la mejora, no desde la amargura. Desde la amargura, desde la tristeza, desde el enojo, no se construye nada. Efesios capítulo 4, verso 31, dice una expresión que Pablo da a una iglesia y gente para nosotros: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y me gusta mucho la expresión porque nos pone en la posición de la responsabilidad. Yo he hablado de la dinámica de la teología de la responsabilidad. Porque a veces se construye la oración, Señor, quita de mí. Pues quítatelo tú. O sea, Él ya nos bendijo, ya nos dio el bien, ya nos dio sabiduría, ya nos dio discernimiento, y podemos identificar, o debemos identificar lo que está mal en nosotros. Debemos identificar lo que no está bien en la familia. Y dice la expresión, quítense de ustedes. Quítate la amargura. Porque la amargura es un pecado. La amargura es un pecado. El enojo es un pecado. La ira es un pecado. Nada bueno surge de ahí. Nada bueno surge del enojo. Si alguna vez has estado enojado y tomaste la decisión enojado, seguramente fue una decisión equivocada. Ese mal humor que te llevó a vete de aquí, despediste a alguien y lo corriste y se fue. Llega la demanda y la chihuahua. Si no me hubiera salido de mis casillas, me salí de mis casillas. Y el arrancón en el vehículo fue cuando ya fue y se estampó. Y entonces, que leer es un pecado. A lo mejor no es un pecado llamativo, pero es un pecado que da a luz a otros pecados. La amargura es un pecado, no es un pecado a lo mejor llamativo, y a lo mejor es un pecado donde me victimizo, y más en este tiempo donde me victimizo, y es que tú no sabes lo que yo padecí, lo que yo sufrí cuando yo era niño, y es que ella, y es que aquel, y es que el otro, y sí, de pronto puedo yo mismo entrar en un estado justificado de amargura, un estado justificado de tristeza. Yo me puedo justificar y te pongo una lista interminable de por qué yo tengo motivos para estar triste. Y tal vez solamente tengo uno para, pues, contento con lo que tienes ahora. Solamente hay uno, pero suficiente. O solamente hay uno, la bendición de Dios sobre nosotros. Y fíjate que tal vez no tengas que estar conforme, pero sí contento, que no es lo mismo. No estoy conforme con lo que tengo, pero estoy contento. Y desde ese contentamiento salir de esa situación. No estoy conforme, quiero proveerles algo diferente a mi familia. No estoy contento, estoy algo distanciado de mis hijos. En ese sentido, no estoy conforme repito, no estoy conforme porque mi relación con mis hijos podía mejorar, muy bien. Pero desde el contentamiento, porque por lo pronto ahí están, vamos a construir, levantar algo. Es muy diferente no estar conforme. No estoy conforme, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo posibilidad, porque tengo esperanza, porque puedo construir, porque puedo hacer de la mano de Dios, por supuesto. Y regreso a este personaje, pues, la expresión, todo esto de nada me sirve cada vez que veo a Mardoqueo. Bueno, en su caso era cada vez que veía a Mardoqueo. ¿Y en mi caso qué es? Cada vez que tocan determinado tema, cada vez que volteo a ver la cuenta banca, cada vez que veo el escenario, cada vez que veo posibilidades, cada vez que me reúno con... Bueno, pues entonces, pues identifica qué es lo que no, y no se trata de caer en la negación, por supuesto que no. Se trata de construir, reconocer que hemos sido bendecidos por Dios.
reconocer que contamos con la bendición de Dios, que podemos contar con su dirección, con su fortaleza y desde ahí construir. ¿Cuál es la historia? Bueno, pues lee todo Esther. Y la historia es que en algún momento Mardoqueo empieza a construir y preparar y atentar contra ese personaje que lo hacía amargo y bueno, pues en resumen termina ahorcado. Lo que él quiere provocar, el daño que él quiere provocar para alguien más, termina provocado para sí mismo. Es una historia, digo, no es larga, te animo que la leas. Solamente quiero sembrar esta idea. Es un personaje que lo tiene todo, menos lo más importante, el contentamiento. No tiene la capacidad de contentarse con lo que tiene, no tiene la capacidad de reconocer que, pues, que realmente no le falta nada, que habrá cosas que no tienen, y es que tenemos que conciliar eso. Yo, pues no me falta nada, hay cosas que no tengo, pero no me falta nada. Dice por ahí una expresión medio curiosa, y no tengo todo lo que quiero, pero todo lo que tengo lo quiero. Estoy contento con lo que tengo. Siempre habrá una casa más grande, y siempre habrá un carro más amplio, más cómodo, y siempre habrá unas vacaciones más diferentes, exóticas, yo no sé, siempre habrá algo. Cuando tienes ese corazón dispuesto a no estar contento con lo que tienes ahora, dice la expresión de la palabra de Dios, contento con lo que tengo ahora, y desde ese contentamiento cambio lo que deba cambiarse, modifico lo que se debe modificar, pero no la amargura. Sí es una tarea de nosotros, por supuesto con la fortaleza de Dios y por supuesto con la dirección de Dios, el quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Qué le pasó a este Mardoqueo? Pues no se quitó la amargura, no se quitó el enojo, no se quitó la ira, y entonces intenta provocar un asesinato y en algún momento se vuelve contra él. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice la palabra de Dios. Y si yo siembro ira y división y discordia, pues eso es lo que voy a cosechar para mí mismo. Y se va a volver contra mí. Yo no te digo que tienes que estar conforme, pero te puedo decir que puedes estar contento. Y construir, dice la palabra de Dios, que su misericordia es nueva cada mañana. El día de hoy hay una misericordia nueva para nosotros. Bueno, desde esa misericordia iniciar. Y es que a veces, si no tenemos cuidado, es muy fácil. Regreso a Naamán. Naamán salió contento, alegre, hasta que vio algo que lo hizo derrumbar. Oye, ¿qué tan firme es nuestro contentamiento? De manera que durante el día empiezo bien y luego no, y luego bien y luego no, y luego bien y luego no. Oye, no. La estabilidad emocional es un asunto de responsabilidad personal. Es decir, esto no me va a afectar. No cuando tengo una buena noticia, no cuando tengo siempre la noticia permanente de cuento con el cuidado de Dios. Dice por ahí una expresión que es garantía: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, aún esa situación que pudiera parecer contraria, pues puede ser para bien, o debe ser para bien. Es inmaduro, pero una característica a veces de la adolescencia, inmadurez que caracteriza a la adolescencia, es que cada que los padres llegan con algo bueno, lo ven como algo malo. Levántate, vas a la escuela, pues algo bueno, pero lo ven como algo malo. Vamos a ver a tu abuela, pues algo bueno, lo ves como algo malo. A veces tiene que ver con la madurez o la falta de madurez. Y este es un personaje que, independientemente de todos sus recursos, era inmaduro. Y esa expresión, todo esto de nada me sirve. ¿Cada qué? Bueno, yo tengo que verme a mí mismo. ¿Y todo esto me sirve o no me sirve? No, debiera servir. Ahora, pues ¿qué tienes que hacer? Quita de ti. Me gusta. Quita de ti. La amargura no se va a ir sola, la amargura se enraiza. La amargura es algo que crea raíces profundas. Y la amargura llega a veces a donde la alegría no llega. Por eso es difícil de quitar. La amargura llega a veces donde el contentamiento no llega. Y llega y ocupa y echa fuera. La amargura echa fuera la alegría, y la amargura echa fuera el contentamiento, y la amargura llega a ocupar espacios en el corazón que debieran estar ocupados con amor y con buenas formas, y sin embargo, para cuando acuerdas, la amargura se va abriendo camino, y el enojo se va abriendo camino, y la ira se va abriendo camino, y llegan y ocupan un lugar que no les corresponde. Pero pues a lo mejor yo les abrí la puerta, o no lo saqué desde la raíz. A veces cualquier cosita que cortas desde arriba vuelve a surgir, y a veces hay que ir bien profundo. Hay que buscar la intervención de Dios para decir: voy a echar, o quiero echar fuera de mí la amargura, la ira, el enojo, el deseo de venganza, el deseo de desquite, eso que no me permite estar contento con lo que tengo ahora. Y sin malas intenciones terminamos como esta posición de Mardoqueo. Pues tengo la empresa, y tengo el negocio, y tengo el trabajo, y tengo la renta, y tengo posibilidades, y tengo la cuenta, y tengo clientes, pero todo esto de nada me sirve. Cada que, bueno,
Pues hay una situación ahí. Hay una situación donde en algún momento preferenciamos el enojo sin darnos cuenta, o preferenciamos la amargura sin darnos cuenta. Pero cada que yo en mi pensamiento revivo esa situación, porque a veces el daño nos lo hicieron una vez, y yo no lo niego, hay personas que nos han hecho daño, hay personas que han lastimado, pero lo hicieron una vez. Pero cada que yo revivo en mi mente, cada que lo vuelvo a pasar, pues ellos lo hicieron una, yo me lo hice 400 veces, ¿no? O sea, si los 365 días del año pasa por mi mente, es que yo me acuerdo cuando era niño, y es que ahora que no estuvo, y es que ahora que me dijo, y ahora es que me mandó, y ahora que, pues, perdón, pero ahora el año te lo estás haciendo tú. Y ahora le estás haciendo el trabajo al diablo. Y para cuando acuerdas, aunque suene feo, trabajas para el diablo y gratis. Ese día que alguien me habla y me da el mensaje, le dije, ¿sabes qué? Si vas a trabajar para el diablo, al menos cóbrale. Porque le estás trabajando al diablo. Si estás difundiendo malas noticias, si estás difundiendo miedo, si estás provocando todo esto, le estás trabajando al diablo. Y gratis. Si le vas a trabajar al diablo, cóbrale. Digo, no te lo recomiendo, pero pues si vas a estar ahí, pues cóbrale. Y no nos corresponde. Al final, te repito, todo se vino contra Mardoqueo. Y la tristeza, es decir, una alegría que se viene abajo en cualquier momento, una alegría que no se puede sostener cuando se le abre la puerta a la amargura. Porque la amargura, la ira, el enojo, el coraje es un pecado que Dios quiere mover de nosotros, y que nosotros debemos estar dispuestos a quitarlo, y no La siguiente expresión en 31 de Efesios 4:31 dice: quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, toda malicia, quítenselo. Verso 24: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo quito la amargura? Bueno, pues tal vez a veces hay que perdonar. Hay un perdón que es la consecuencia de que vengas, pidas perdón y te perdono. Hay un perdón que es unilateral. Hay quien nunca te va a pedir perdón porque no sabe que te lastimó, y algunos sí saben que te lastimaron, pero no les importa. La verdad, pues ¿cómo esperas que les importe? Si no están en Cristo, si no conocen a Dios, si el amor no se ha manifestado en ellos, pues no, nada bueno va a surgir de ahí. Entonces algunas personas sí hicieron daño, con malas intenciones, algunas sin malas intenciones, algunas no, en fin, está ahí. Pero lo que sí nos recomienda nuestro Dios a través de la carta a Pablo es, pues perdona, pasa por alto. Si yo parafraseara la palabra perdonar, es donar, es pasar por alto, está bien ya. Claro, no permitas que lo vuelva a hacer, no se trata de eso, pero ya. Porque en medida que perdonemos, en medida que seamos misericordiosos, en medida que procuremos la bondad, pues es la única manera de echar fuera la amargura, el enojo y la ira. Mientras amargura, enojo, ira, coraje estén ahí, y que yo entiendo, yo de verdad lo entiendo, están bien justificados. De verdad, sí pudiera estar bien justificado racionalmente hablando, pero espiritualmente hablando, abrirle el corazón o mantener en el corazón a la ira y a la amargura y la tristeza no te va a dar espacio, oportunidad para el contentamiento. Y pudieras llenarte de cosas y decir como Mardoqueo: todo esto de nada me sirve cada vez que recuerdo ese evento, cada vez que me acuerdo de esa situación, cada vez que me acuerdo de, no sé, algún momento con mi madre o con mi abuela, con mis hermanos, o no sé, diferentes situaciones que pudiéramos revivir y revivir y revivir, y que nos distraen de la bendición de Dios. Y el bien de Dios ahí está, el cuidado de Dios ahí está, y debiera ser suficiente para vivir en un estado de gozo, de ánimo, de contentamiento, y construir y edificar familia firme. Pero, insisto, está muy en nosotros. Está muy en nosotros. Y bueno, el mensaje que les dejo es, pues quitemos amargura, quitemos enojo, quitemos ira, quitemos, es quitar. ¿Cómo? Pues a través del perdón, a través de sustituir cada que venga ese pensamiento. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la fortaleza de su palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor y no me va a faltar. Mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Mas Dios va con nosotros como poderoso gigante. Señor, enséñame a perdonar como tú perdonaste. Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonaste. Y bueno,
poco a poco, porque no siempre será de la noche a la mañana ir sustituyendo. Sí, a veces hay que cambiar de amigos, hay que cambiar de entornos, hay que hacer red social, modificar red social, darle dejar de seguir, pues darle dejar de seguir y empezar a seguir. Y sí, la lectura, la oración y la congregación es ánimo y fortaleza para esto. Un ejemplo, un triste mal ejemplo de alguien que en algún momento dijo, todo esto de nada me sirve. Que no digamos, y la bendición de Dios no me sirve, y la palabra de Dios no me sirve, y la oración no me sirve, porque le doy más importancia a lo que me amarga, o a lo que me entristece. Magnifico. Y no pretendo minimizar, yo sé que hay cosas muy fuertes, y no es la intención minimizar lo que ya hemos pasado o lo que estemos pasando. No. Pero no va a estar por encima de la bendición de Dios. No minimizo el daño, no minimizo la tristeza, no la minimizo. Pero tampoco voy a minimizar el bien de Dios sobre nosotros. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todo el bien de Dios sigue estando sobre nosotros. Todo el cuidado de Dios, toda la provisión de Dios, allí, para traer paz y mantenernos en ella, para traer armonía, para traer sabiduría, para traer dirección, y desde allí reconstruir. ¿Sí? Hay un Job que tuvo que reconstruir, pero lo hizo del cuidado de Dios. ¿Sí? Hay un Naamán que no pudo reconstruir. Ahí está. Hay un José que tuvo que reconstruir, sí, y lo hizo. Y las cosas se quedan en el pasado. Muchas de las acciones se quedan en el pasado, pero siguen presentes en nuestra mente y corazón. Y bueno, ahí es donde tenemos esa, no reto, esa tarea, con la garantía que contamos con el bien de Dios. Quiten de ustedes. Es una tarea diaria. Cada que la amargura, la tristeza quiera llegar y está ahí, la incorporo o la echo fuera. Porque a veces empieza siendo como una situación, ay, no me saludó, y ahí quedó, y ay, me habló, ahí no está, o sea, a veces sí, pero ya me quedo con él y lo incorporo, para cuando acuerda, se va a sembrar en el corazón y va a dar fruto, y va a dar un buen fruto. ¿Sí? Se los dejo de reflexión y espero que sea de fortaleza y edificación.